Tlatihuanitzitzintin, axan cuale, ximokakitikan tomasehuatlastultzin. Personalidades. Ahora bien, escucha nuestra palabra del Macehual. Canican, canepa. Por aquí, por allá, 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 por allá, por aquí, por allá. Aprendiendo Macehualcopa, la variante náhuatl de Santa Ana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Hoy Oxle, nuestro protagonista, es invitado a comer. De Tlalhuilistle, la invitación. Diálogo. Oxle, tlenamotitlacuas, Chihuala, Ayokmo, Chunitlacuac, Juan Tlaunoticcuac. Chulemule, Onichtlalhue, Nomeca. Que momeca, Amonimitzilhuis, Clica, Amotiquisimone. Quema, Tlasoscamate. Hoy a Oxle lo invita a comer su amiga, pero Oxle dice que ya comió. Su amiga le pregunta qué comió y Oxle responde que su querida le invitó mole. Su amiga quiere saber quién es su querida, pero Oxle guarda el secreto. Al final, acepta tomar un pulque. Otic-cuac. Comiste. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica el verbo que está en pasado. Otic-cuac. Comiste. Repetición. Oxle, tlenamotitlacuas, Chihuala, Ayokmo, Chunitlacuac, Juan Tlaunoticcuac. Chulemule, Onichtlalhue, Nomeca. Que momeca, Amonimitzilhuis, Clica, Amotiquisimone. Quema, Tlasoscamate. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es el verbo que está en pasado? Otic-cuac. Comiste. Gramática. En el náhuatl, como en otros idiomas, existen tiempos verbales que indican el tiempo en el que el sujeto lleva a cabo la acción. Hoy veremos el pasado. Este tiempo verbal se refiere a acciones